colegas, amigos, amigas. Estamos nuevamente con Mariano para la segunda parte de esta charla sobre amplificación. Brevemente, para los que no estuvieron en la charla anterior y están en esta por primera vez, bueno, en la charla anterior hablé sobre pickups magnéticos. Y bueno, hicimos ahí un repaso general de las cosas más básicas del funcionamiento, los principios físicos con los que funcionan. Bueno, qué sé yo, está la charla por ahí colgada de internet, la pueden encontrar. Y como se nos hizo, o la hice muy larga, quedó afuera el tema de los piezoeléctricos. Bueno, el tema es así, a ver. Es muy común que frente a la posibilidad de amplificar un instrumento con cualquiera de estas dos vertientes, digamos, ¿no? Ya sean los piezoeléctricos o magnéticos, si el instrumento admite ambos, es común que me pregunten qué es mejor. Y a mí desde el punto de vista técnico, la pregunta qué es mejor no me dice mucho, porque mejor según qué, ¿no? O sea, ¿y para quién? Para mí el tema es que cada cosa tiene sus características, su razón de ser y su lugar donde ser usado. Entonces, para determinadas ocasiones, una cosa será mejor que otra en función de esa ocasión, de ese instrumento o de la búsqueda. No es per se uno mejor que otro, son dos maneras distintas. Por ejemplo, con un pickup magnético solo podemos captar cuerdas que estén compuestas de algún material ferromagnético. O sea, tiene que ser algún material que sea capaz de interactuar con el campo magnético del pickup. En cambio, para un piezoeléctrico podríamos usar cuerdas de cualquier material. Se pueden usar cuerdas de nylon, de tripa, de plástico, de lo que fuera. Entonces, mejor, peor, no, distinto. O sea, son dos formas muy distintas. Cuando uno habla de instrumentos acústicos clásicos, normalmente las cuerdas de las guitarras criollas, por ejemplo, no suelen ser ferromagnéticas, son de nylon, de perlón, de envolturas de plata o de materiales plateados. Entonces, bueno, en realidad no hay nada ahí a lo que se le pegue un imán, por decirlo de una manera rústica. Así que no interactúa con los campos magnéticos de un pickup. Ahí la opción ideal sería un piezoeléctrico. Después hay otro fenómeno por el cual elegir unos u otros, ¿no? O ambos en un solo instrumento. Un tema es que cuando uno pone un pickup magnético, realmente el 90% del audio es la cuerda interactuando con ese campo magnético que tiene el pickup. El material del que está hecho el instrumento tiene una importancia menor. O sea, tendrá importancia por la estabilidad, por lo que ustedes quieran, pero a nivel audio. Decía que el material del cual esté compuesto un instrumento eléctrico macizo, recalquemos macizo, ya sea un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, el material interactúa con el pickup a través de cómo ese material afecte la forma en que vibra la cuerda. Es decir, la cuerda está tensada, vibra, y si el material, la madera de la que está compuesto el instrumento, logra modificar de alguna forma la manera en que vibra esa cuerda, entonces el pickup puede captar eso. Pero el pickup por sí mismo no capta la madera en sí. ¿Está? Entonces, cuando se habla de instrumentos eléctricos macizos, yo no digo que la madera no tenga importancia en el timbre, lo tiene, pero no se capta de manera directa, se capta de manera secundaria. Y por consiguiente, en primer lugar, lo primero que va a captar el pickup es las variaciones dentro de su campo magnético, y dentro de eso, un porcentual será qué tanto la madera logró modificar la forma en que esas cuerdas están vibrando. Ahora, cuando uno coloca un pickup magnético pasa eso, pero si uno pone un piezoeléctrico, el piezoeléctrico capta tanto la vibración de la cuerda como toda la estructura del instrumento. O sea, capta la madera, por eso cuando uno roza con los dedos un instrumento que tiene un piezoeléctrico, suele escucharse ese roce muy fuerte. Si es hueco, mucho más. Esto para algunas cosas es una ventaja y para otros será una desventaja. Depende de lo que estemos buscando. Pero bueno, vamos a empezar un poquito por la punta entonces. ¿Qué es
piezoeléctrico. El piezoeléctrico en sí no hace referencia a un objeto como un micrófono, sino que nosotros lo usamos así. Pero en realidad piezoeléctrico hace referencia a un principio físico, donde determinados materiales, normalmente cristales, sometidos a torsión o a vibraciones o a flexiones, generan un diferencial eléctrico entre sus caras. Entonces, ese diferencial podemos enviarlo a un amplificador y aprovechar esas características para hacer una amplificación de eso, ¿no? Convertirlo en sonido. Los piezoeléctricos tienen la curiosidad de que también funcionan a la inversa. O sea, si uno toma un resonador piezoeléctrico, lo puede usar tanto como micrófono como parlante, por decirlo de alguna manera. Es decir, si uno le da una corriente pulsatoria, puede hacer que ese piezoeléctrico sufra ciertas deformaciones mientras está recibiendo esos pulsos y funciona como un parlantito. A ver, los piezoeléctricos pueden encontrar mucho material en internet respecto del principio físico, de su historia. Es del 1800 y pico que se descubrió el principio, 1870, creo, una cosa así. Si mal no recuerdo, uno de los Curie fue quien lo descubrió, o uno de los primeros en ensayar con estos materiales. Lo primero que se usó fueron lo que se llamaron las sales de La Rochelle, y después ya a mediados, para 1950, cosas más o menos por ahí, digamos, yo no sé con exactitud la fecha, esto no importa tampoco demasiado, pero bueno, para que se den una idea de que lo que usamos en la actualidad es una invención más reciente, no es del 1800 y pico, sino del 1900 y algo, y son cerámicas sintetizadas. El primero fue titanato de bario y después circonato de titonato de plomo. Los términos químicos no son lo mío, pero bueno, toda esta data seguramente la pueden encontrar en cualquier libro por ahí. Se los comento rápidamente y por arriba para que sepan que piezoeléctrico no es un solo material. Piezoeléctrico pues, es un genérico de un montón de cristales que tienen estas características, que pueden generar un diferencial eléctrico entre sus caras cuando son sometidos a una vibración o a una torsión o a una presión. Entonces, entre unos y otros van a encontrar diferencias eléctricas, diferencias físicas y diferentes resultados según en qué se usan. Hay toda una clasificación de estos piezoeléctricos muy pormenorizada, cada fabricante con muchos datos. Y no me refiero con fabricante a si entran, no sé, a Fishman o a mi propia página, donde realmente hablamos. En mi página en este momento no hay nada de piezoeléctrico, pero cuando hay, digamos, hace más referencia a cómo se instala, a qué tipo de sonido se puede esperar, desde comentarios más subjetivos. La parte técnica y dura está más en el fabricante del propio cristal. En mi caso, los que he fabricado yo los he fabricado con distintos proveedores, según el formato y características que haya buscado, según el momento y para qué instrumento sea. Pero todos suelen tener un catálogo amplio con datos técnicos puros y duros. Ahora, cuando uno va a comprar un piezoeléctrico para un instrumento, bueno, los hay adecuados al instrumento. Hay para violín, para cello, para contrabajo, para guitarra criolla, para guitarras de cuerdas de acero y para casi cualquier cosa a lo que se le pueda poner un piezoeléctrico con el fin de captar el sonido que se esté produciendo ahí gracias a alguna vibración. Y normalmente en casas de electrónica lo que van a encontrar son estas chapitas, que las tienen que haber visto alguna vez. Estas chapitas que tienen latón y un núcleo redondito y blanco. La parte blanca es el cristal piezoeléctrico, lo otro es solamente un soporte y el polo, digamos, lo que uno conectaría a masa, mientras que lo blanco sería el vivo. Esto en realidad es un resonador. Esto se inventó y se usó y se vende más que nada como un resonador. Entonces, cuando ustedes tienen un reloj pulsera que suena una alarma, hay uno de estos cositos haciendo de parlante. Cuando, no sé, abren esas tarjetas chinas navideñas que cantan una cancioncita, este es el parlantito que hace la magia. Si ustedes quieren usar esto para captar sonido, se puede. El problema es que estos cosos
no tienen un gran control de calidad, hay mucha diferencia entre uno y otro, aunque los dos hayan salido de la misma máquina en el mismo minuto. Entonces, no son lo más recomendable. Resuenan en frecuencias que no son las ideales y por sobre todo, es difícil encontrar dos que resuenen en la misma frecuencia. Entonces, si quieren jugar con esto, como que pueden jugar, por supuesto, pero no se lo tomen esto en serio como un captador profesional, porque no lo es. Sin embargo, dentro de estos, a veces con tamaños un poco más pequeños, como este, hay algunas marcas que comercializan algunas cosas. Hay unos que ahora no me acuerdo el nombre, no viene al grano tampoco, no viene al caso, que se pegan en la tapa, en el interior de las tapas de las guitarras criollas, o sea, por dentro de la guitarra. Vienen tres conectados en paralelo y lo que se espera es captar la vibración de la tapa. No está mal, a mí no me gustan, pero bueno, pero no es que esté mal, digamos, ¿no? Hacen el trabajo. Si se colocan en el lugar adecuado, lo hacen incluso aceptablemente bien. Pero lo más común en guitarras criollas, y porque es lo que mejor funciona en realidad, criollas o de cuerdas de acero, guitarras acústicas, es esto. Es este tipo de micrófono. No sé si se llega a apreciar, ¿sí, no? Bueno, esto viene con un cable, el cable suele tener un mini plug, puede tenerlo o no, eso es indistinto, si no lo tiene, bueno, habrá que soldarlo al circuito, si lo tiene, se puede usar un mini jack. Entonces, para eso hay jacks como este también, que tienen un jack mini de un lado y el jack común de un cuarto de pulgada del otro. Entonces uno se evitaría la soldadura. Bueno, estos piezoeléctricos se instalan debajo del hueso del puente de una guitarra criolla, por ejemplo. Entonces, arriba de esto iría el hueso y sobre el hueso las cuerdas. Por consiguiente, la presión sobre los cristales piezoeléctricos es directa, o sea, la cuerda está presionando directamente sobre el piezoeléctrico a través del hueso. Esa es la forma en que mejor funciona un piezoeléctrico, porque está recibiendo la presión de manera directa sobre su superficie y es eso, o sea, es una presión ortogonal, digamos, lo que hace, o perpendicular, como prefieran llamarla, lo que hace que uno obtenga los mejores rendimientos de un cristal piezoeléctrico, este o cualquier otro, y en cualquier instrumento. Digamos, si fuese un contrabajo en lugar de una guitarra criolla, el piezoeléctrico debería estar debajo de una de las patas del puente. O habría que poner un piezoeléctrico con el sistema mecánico que gusten, uno debajo de cada cuerda. Entonces, con eso están recibiendo la presión directa de las cuerdas sobre el cristal. Cuando uno pone algo, por ejemplo, hay un, no me acuerdo el modelo de Fishman, creo que BP100 se llama, el puente del contrabajo está así y lo agarran acá arriba con un clip, ¿no? O sea, entre las cuerdas. Eso nunca funcionó bien. A mí Fishman es una marca que me gusta, yo respeto mucho lo que hacen, tiene muy buena calidad. Pero ese modelo no es una buena idea porque capta una vibración secundaria. Digamos, cuando uno pulsa la cuerda, en realidad el puente y el piezoeléctrico se acompañan a sí mismos y lo que capta es poco. Si uno agarra y lo sujeta con la mano, entonces empieza a sonar bien, pero uno no puede estar tocando y sujetando el piezoeléctrico. Y cuando suena bien, cuando uno lo sujeta, es porque uno se convierte en un punto fijo, estático. Entonces el puente está vibrando en relación a uno que oficia de pared. O sea que uno está haciendo como de la base del puente, digamos, en la criolla, y la cuerda estaría trabajando por arriba. En este caso, Fishman, yo sé por qué hizo eso, digamos, no es que lo hicieron porque son tontos, lo hicieron porque hay muchos prejuicios. En una época, sobre todo pretérita, de hace un par de décadas atrás, muy pocos contrabajistas querían levantar la pata del puente para poner un piezoeléctrico entre la pata y la tapa. Entonces, como la gente no aceptaba el lugar ideal donde funcionan las cosas, bueno, Fishman no quiso tampoco quedarse fuera del mercado de ofrecer un producto para contrabajos y eligió ofrecer esto que se agarra con un clip al borde del puente, pero no funciona bien. La verdad que funciona bastante pobremente. Los piezoeléctricos, todos sin excepción, comparten una característica. Pueden tener la forma que sea y ser del material que sea, pero todos los piezoeléctricos tienen una característica en común y es que son de muy alta impedancia. Mientras un pickup magnético
puede tener una impedancia de 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 ohms, como una cosa ya exagerada. Un piezoeléctrico no tiene menos de 20 millones de ohms. 20 megohms. Entonces, con esto suceden varias cosas. Una es que los equipos comúnmente usados para bajos y guitarras eléctricas tienen una impedancia de entrada que no está pensada para soportar la impedancia de un piezoeléctrico. Están pensados para impedancias, como ya dije, 20.000 ohms como máximo. A veces la entrada del equipo puede ser más dúctil y estar pensada para 100.000, pero no para 20 millones. Entonces, cuando uno conecta un piezoeléctrico directamente a un equipo, puede pasar que el sonido sea nasal, flaco, falto de cuerpo. Digo, puede pasar porque no es condenatorio, no es que va a pasar sí o sí, porque el equipo a donde se va a enchufar tiene muchas y muy variadas características. Así que dependerá de la impedancia de entrada, de su sistema de ecualización y de un montón de otras etapas. Pero a rasgos generales, puedo decir que uno no puede garantizar que un piezoeléctrico va a andar bien usado de manera directa, pasiva, a la entrada de cualquier equipo. Por sobre todo, no va a conseguir el mismo resultado en todos los equipos. Va a pasar que ese instrumento con ese piezoeléctrico pasivo, sin pasar por ningún pre específico, sino que yendo directamente del piezo al equipo, en un equipo va a sonar de una manera, quizás suene bien, en otro regular y en otro francamente mal. Y cuando uno vaya a una consola, que suelen tener una impedancia de entrada muy baja, de 600 ohms, normalmente de 600 ohms, va a ser realmente malo. El sonido va a ser flaco, muy nasal, no va a tener cuerpo ni presencia, realmente no vale la pena hacer ese uso. Entonces, lo recomendable para cualquier piezoeléctrico es que esté conectado a un preamplificador específico para piezoeléctricos. Un preamplificador pensado con una impedancia de entrada muy alta, capaz de trabajar con 20 megohms. No necesariamente la impedancia de entrada de ese pre tiene que ser de 20 megohms, pero digamos, no debería ser de menor a 10. ¿Tá? Hay algunos que ofrecen un poco menos y también andan bien, pero bueno, digamos que no hay que irse muy abajo. Cuando uno habla de poco, muy poco serían 3 millones de ohms. Eso sería lo mínimo que soportaría. A ver, voy a explicar algo. Cualquier preamplificador trata de tener la impedancia de entrada más baja posible a la entrada porque se garantiza menos ruidos. Entonces, los diseñadores tratan de bajar el ruido, por consiguiente tratan de minimizar la impedancia de entrada. Cuando uno va a usar un piezoeléctrico, tiene que tener una impedancia de entrada muy alta, si no va a sonar mal. Así que ahí hay que optar por una gran impedancia de entrada que a la vez sea lo mínimo indispensable para que la cosa funcione. Bueno, estos pre específicos para piezoeléctrico, la principal característica que tienen es esa, es tener una adaptación de impedancia. Tienen una impedancia de entrada muy alta y tienen una salida de baja impedancia o impedancia media que le permite después ya conectarse a cualquier equipo, consola o lo que fuera, o placa de audio en la PC. Puede o no tener corrector de tonos, o sea, puede tener aparte un ecualizador que tenga graves y agudos, graves, medios y agudos. Todo eso es secundario. La función más importante es la adaptación de impedancia. Otra cuestión con los piezoeléctricos es que muchas veces tratan de ser usados en instrumentos que a la vez tienen pickups magnéticos. Esto no se puede usar de manera pasiva uniendo un pickup piezoeléctrico y un pickup magnético, porque trabajarían en paralelo y sería contraproducente para los dos. Por ejemplo, si a un piezoeléctrico le ponemos la bobina de un pickup en paralelo, sería como ponerle una resistencia muy pequeña donde mucha de su señal se va a perder a través de esa inductancia, que oficiaría de resistencia a tierra en este caso, y se perdería mucho del poder de captación del piezoeléctrico a través de esa bobina. A su vez, para la bobina, poner un piezoeléctrico es un poco como ponerle un capacitor en paralelo, así que la bobina perdería agudos. Así que es muy mal negocio poner los dos de modo pasivo. Lo que se hace es un preamplificador que tenga una entrada específica para piezoeléctricos, una entrada de alta impedancia,
y otra entrada para pick-up magnéticos y una salida de baja impedancia. A la vez puede tener controles independientes para cada uno, se puede tener un volumen para cada uno, se pueden tener incluso controles de tono separados para cada uno. Todo eso es factible. En electrónica se puede hacer todo. Y hay de todo. Bueno, esto por ahí, no sé, ¿tienen ya alguna pregunta? Porque si no, voy a seguir avanzando y después por ahí hay que retroceder mucho para responder. ¿Alguna inquietud? Sí, profe, yo una consulta. Hola, saludos. ¿Al preamplificador te refieres así a lo que se llama como caja directa? No, no. A ver, una caja directa es y no es un preamplificador. ¿Por qué? Hay cajas directas que no tienen preamplificación. Hay cajas directas que solamente son un transformador. Las viejas cajas directas eran solamente un transformador. Y no se usa para eso, se usa para señales balanceadas. O sea, la idea es que si uno tiene un instrumento que provee una señal balanceada donde hay una tierra virtual, se conecta a una caja directa y se puede usar cables muy largos. Y del otro lado tiene que haber otro desbalanceador que vuelva a recomponer la señal. Y esa es la verdadera finalidad de una caja directa. Hoy en día, y para abaratar costos, y porque la tecnología mejoró, las cajas directas ya no se hacen con un transformador, se hacen con circuitos electrónicos, normalmente con amplificadores operacionales. Y también se les provee de una tierra virtual y se puede usar una señal balanceada y desbalancearla en el otro extremo y aprovechar tramos de cables muy largos, evitando ruido. Pero las cajas directas, ninguna está pensada para una impedancia de 20 millones de ohms. Así que en este caso no oficiarían como un pre. Para empezar, no se espera que trabajen como un pre, se espera que trabajen como una caja directa, con ganancia unitaria, o sea que no amplifican. Solo sirve para transportar una señal a través de un cable muy largo. En el caso de lo que yo me estoy refiriendo es un circuito activo, que es un preamplificador, que lo que va a hacer es tener una impedancia de entrada muy alta, una impedancia de salida baja, y que en el medio puede tener etapas de ecualización o de multiplicación también de la señal. O sea, podría ser que eleve la señal o que la baje. Todo depende de lo que haga falta. Hay piezoeléctricos que proveen mucho volumen, y en realidad el preamplificador adapta la impedancia y a la vez por ahí quita algún decibel para hacer una señal que sea acorde a lo que se trabaja bajo norma, digamos. Otros les falta potencia por las características del cristal o por el tipo de instrumento. No todos los instrumentos patean de la misma manera, ¿no? Entonces ahí quizás hace falta aumentar esa señal y ahí se usa también etapas de ganancia. Todo esto hay que adaptarlo a lo que se va a hacer. Requiere de algunos conocimientos. Vamos por partes. Instalar un piezoeléctrico lo puede instalar cualquier persona que tenga cierta habilidad manual, un poquito de conocimiento básico y coherencia y sentido común. Ahora, diseñar sistemas para piezoeléctricos. Perdón, ¿eh? Bueno, después veré cómo leo. No sé cómo leer los mensajes enteros. Ahora me voy a fijar. Decía que diseñar un sistema de preamplificación para un piezoeléctrico requiere de conocimientos de electrónica y requiere de conocer las características del cristal que se está usando, las características del instrumento que se tiene y cuál es el resultado final que se espera obtener. Y ahí habría que trabajar unos cuantos parámetros. No es para esta charla. No es tampoco conocimiento de la NASA, digamos. Tampoco lo digo para asustar a nadie, pero digo, es otra carrera, va por otro lado. Ahora, para implementar en un instrumento no hace falta todo eso. Lo que sí hace falta es hacerlo bien. Por ejemplo, cosas que he visto a través de los años. Agarran una guitarra criolla, le sacan las cuerdas, sacan el hueso del puente, hacen un agujerito de 3 milímetros, pasan el cable del piezoeléctrico, ponen el hueso al cual le quitaron un poco de altura para compensar el espesor que suma el piezo, ponen las cuerdas, afinan y esperan que funcione todo bien. Y puede no estar nada bien. ¿Qué pasa ahí cuando no está nada bien? Normalmente tienen mucha diferencia de volúmenes entre las cuerdas,
o el sonido no es como lo esperaban, o hay ruidos. Entonces lo vuelven a sacar, lo vuelven a poner, lo vuelven a sacar. La verdad que todos los piezoeléctricos, sin excepción, son todos muy frágiles. Sobre todo la unión entre el cable y el piezoeléctrico es la parte donde suelen morir todos los micrófonos. Entonces, esto yo no recomiendo hacerlo así. Hay que hacerlo de una sola vez y bien. O sea, hay que hacerlo bien en el primer intento. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? La base de la ranura del puente, donde va a apoyar el piezoeléctrico, tiene que estar plana y tiene que estar perfecta. Absolutamente plana, absolutamente perfecta. Cuando uno solo levantó el hueso, hizo el agujerito y puso el piezoeléctrico, abajo puede haber restos de barniz, de goma laca, de adhesivos, puede haber virutas, puede haber astillas, puede estar imperfecto por lo que fuese, mal fresado. He visto todo, todo puede pasar en esa ranura. Entonces, en mi caso, yo saco las cuerdas, saco el hueso y después tengo un sistema con una guía lineal donde tengo una fresadora que tiene una fresa del espesor que yo quiera, en este caso lo más normal es 3 milímetros, y con eso vuelvo a rehacer esa base, ese fondo de la ranura del puente para asegurarme que esté recta, plana, limpia, ¿no? Que no tenga ninguna irregularidad ni imperfección. Eso la verdad que me garantiza mucho del trabajo. O de la sexta. Y esa ventaja que nos da el que dé lo mismo, nos ayuda a que cuando vayamos a perforar, tratemos de esquivar una espineta. O sea, si debajo hay un refuerzo, hay una espineta, bueno, tratemos de esquivarla, de no perforarla. Habrá instrumentos en los que no quede otra, pero si se puede evitar, evítenlo. Cuando pasan el cable por ahí, tiene que entrar holgado, tiene que entrar bien. Si el agujero tiene que ser ovalado, normalmente tiene que ser ovalado. Tiene que tener 3 milímetros, pero a la vez continuar un poquito la ranura, porque si ustedes miran detenidamente la unión entre el cable y el piezoeléctrico, se van a dar cuenta que no es redonda. Es un poco más ancha, porque cuando arman esto, tienen que soldar ahí. Entonces, no es perfectamente redondo. Entonces, si uno hace uno de 3 milímetros, de un lado va a entrar bien y del otro uno está haciendo fuerza para clavarlo dentro de un agujero donde no cabe y termina dañando el piezoeléctrico. Así que el agujero tiene que ser un poquito ovalado para que esta cosa, uno tendría que soltar, caer en el lugar y quedar perfecto ahí. Eso es todo. Después el hueso. El hueso es la otra parte que toca contra esto y tiene que estar tan perfecto como el fondo de la ranura. Entonces hay que asentarlo con una lija pegada sobre un vidrio. Vidrio o cualquier otra superficie lo suficientemente plana y confiable. Entonces asientan el hueso de tal manera que quede la base plana para que apoye muy plano sobre el piezoeléctrico. El hueso no tiene que entrar clavado en la ranura. Hay mucha gente que tiene el fanatismo de la perfección innecesaria y hacen huesos que entran muy ajustados en la ranura, lo cual es muy mala idea. El peso de la cuerda a través del hueso tiene que llegar directamente al piezoeléctrico. Si el hueso entra muy clavado, parte del peso de la cuerda se va a distribuir en el puente, pero no en el piezoeléctrico. Va a quedar trabado en la ranura. Va a hacer fuerza contra el frente y contra el reverso de esa ranura, pero no va a hacer fuerza contra el fondo. Entonces ahí están perdiendo mucho de la señal. Por otro lado, si ustedes miran dónde está atada la cuerda, van hacia el hueso, apoyan el hueso y la cuerda después sigue hacia el clavijero, ustedes se van a dar cuenta que este ángulo que provoca ese nudo empuja el hueso hacia adelante, hacia el clavijero. Entonces la base del hueso hay que hacerla de tal manera para que el hueso quede un poquito como para atrás, para que cuando reciba esa presión no haga toda la fuerza contra el frente de la ranura, sino el hueso va a hacer fuerza contra esta pared. Y yo quiero que haga fuerza hacia abajo. ¿Me explico? Todo eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de instalar. Eso hace la diferencia. Otra cosa, el hueso tiene que ser un material rígido. Puede ser hueso o puede ser plástico. Pero no me gusta que sea madera. O sea, hay un montón de constructores que ponen madera. La verdad que no es buena idea para un piso eléctrico. No es buena idea para nada, en realidad. Yo no me voy a poner en contra de quien lo hace, digo, no tengo nada. O sea, tengo una apreciación personal, a mí no me gusta y tengo un porqué.
El que lo hace y está convencido de que está bueno, siga haciéndolo, está todo bien, pero después me explican por qué. Yo les voy a explicar por qué no me parece bueno. No existe pieza de madera que no se deforme con la presión de la cuerda. Es una cuestión de tiempo. Pasa un tiempo, ustedes sacan las cuerdas y van a ver que esa madera que oficia del hueso tiene marquitas. Esas marquitas hablan de que la madera es un material absorbente, es decir, está comprimiéndose a medida que la cuerda le impone su peso. Eso nos está quitando energía cinética. Nosotros queremos que el movimiento de la cuerda se transfiera a la tapa lo más directamente posible. ¿Por qué pondríamos ahí un material absorbente? ¿Alguno pondría un pedazo de hojota? ¿Pondrían un neumático? No, no lo harían. Entonces, entre el neumático y la rigidez del hueso, en algún lugar en el medio, está la madera. Pero no estaría siendo ideal. No estamos yendo hacia el lugar ideal. Estamos alejándonos del ideal para acercarnos un poco más a la hojota. Entonces, a mí no me gusta. Debería ser una madera ridículamente rígida, dura, incapaz de deformarse por la presión de la cuerda. Maderas muy difíciles de conseguir con esas características. Mucho más fácil de conseguir con esas características es un hueso o un plástico. Hay plásticos que suplen muy bien al hueso, mucho mejor que la madera. Yo entiendo un poco el porqué de la madera. En este sentido, cuando uno trabaja hueso, el polvo del hueso es realmente tóxico. Se pega en los pulmones, es maloliente. El de la madera también, pero en menor grado, digamos. Pero el del hueso es especialmente malo. Queda muy fino, muy delgado cuando uno lo lija y si uno lo aspira, realmente a la larga suele traer problemas a los pulmones. Entonces mucha gente, bueno, decidió usarlo menos o no usarlo. Y madera en el taller siempre va a haber, de todos los colores, de distintas durezas. Es práctico. Entonces uno puede manotear un pedazo de madera y hacerlo. Pero ya les digo, a mí no me gusta. Pero me gusta por esto, porque me parece que es un material que está a mitad de camino entre lo que sería ideal y lo que no lo es definitivamente. Y yo prefiero acercarme más al que es ideal. El hueso es tradicional, fue de toda la vida y siempre anduvo bien porque anda bien, porque ahora que una cuerda de nylon muy difícilmente termine dejando una zanja en un hueso de hueso. Así que bueno, nada, eso es una apreciación, ya les digo, estoy justificando mi apreciación personal, después otros pueden pensar de otra manera y está bien, yo no me opongo. No sé quién para oponerme, digamos. Bueno, otra cuestión. Cuando instalan piezoeléctricos, suele venir un tipo de preamplificadores que todos vieron, sobre todo estoy hablando de guitarras criollas, que se ponen en el aro, ¿no? Uno hace un agujero, se pone el pre en el aro y uno ahí tiene control de volumen, graves, medios, agudos y algunas otras cuestiones. Si el instrumento es un instrumento preciado, es un instrumento caro, de autor o incunable, inconseguible, yo no aconsejo usar ese tipo de instalación. Yo aconsejo usar el piezoeléctrico debajo del hueso, hacemos el agujerito, pasamos el cable y vamos directo a un jack en el zócalo donde ponemos ahí. Y después, a continuación de esto, afuera, sí hay que ir a un pre. ¿Por qué digo esto? Yo pienso así porque esos pre que van en el aro, no existe una normativa todavía que defina qué tamaño y formato tienen que tener. Entonces, tarde o temprano, la electrónica queda obsoleta, o se descompone, o pasa de moda, o aburrió, o vino algo que se supone mejor. Y va a haber que sacar ese módulo para poner otro. Y nadie nos garantiza que vamos a poder cubrir elegantemente ese agujero. A veces queda grande, a veces queda chico. Si queda chico, bueno, todavía tenemos chance de agrandar y poner el nuevo componente. Pero si queda grande, es una porquería, la verdad que rompimos un aro. Si el instrumento es realmente caro, de colección o incunable, o hecho de un autor, digamos, que vale la pena preservar la obra, la verdad que lo mejor es poner el pre afuera, en formato de pedal, de rack, de módulo, como quieran, pero un pre externo. Por otro lado, el pre externo puede servir para múltiples instrumentos, mientras que el que está en la guitarra solo servirá para esa guitarra. Ese es mi parecer respecto a esto que les digo, ¿no? De cómo instalar.
Después, si uno pone un piezoeléctrico pasivo, sin ningún circuito, no puede tener controles ni de volumen ni de tono. Vi que venden algunos módulos que tienen control de volumen y de tono, y la conexión es pasiva, no lleva batería, no hay un pre, es solamente un potenciómetro de volumen y uno de tono. Eso no está bien electrónicamente, no importa que alguna marca lo comercialice y lo venda así. Eso no anda. ¿Por qué? Porque no existen potenciómetros de 20 millones de ohms. Y deberíamos usar un pote de 20 millones de ohms si queremos no interferir con la impedancia del piezoeléctrico. Si uno desarma esos módulos, adentro encuentra que a lo sumo hay un potenciómetro de 500K. Por consiguiente, mucha de la señal del piezoeléctrico ya se derivó a tierra, ya se perdió en el camino. Hay personas que lo usan, les gusta, todo bien. Si lo midieran, se darían cuenta que todo mal. El oído puede ser a veces un poco engañable, sí, pero después ese tipo de objetos nunca, jamás lo van a encontrar en un instrumento profesional, en un escenario profesional, en manos de un verdadero profesional. Porque no andan. Esa es la verdad. Porque técnicamente no es posible ser usado de ese modo. ¿Se comercializa? Sí, porque si se vende y alguien lo compra, lo venden y se sigue fabricando. Pero no está bien. Así que no caigan en esa, traten de ir por otro lado. Si van a querer controles dentro del propio instrumento, tiene que ser activo. Tiene que funcionar como una fuente de alimentación, ya sea baterías, pilas, lo que fuere. Pero hace falta tratar la señal desde el punto de vista electrónico. Bueno, me enfoqué mucho en guitarras criollas porque quizás es el uso más popular del piezoeléctrico. Después, en realidad se puede usar en cualquier instrumento acústico. Y es una buena opción. Cuando hablamos de acústicos, me suelen preguntar qué es mejor, si poner un piezoeléctrico o usar un micrófono de aire. Y ahí nuevamente les cuento que no hay mejor. Son dos cosas distintas y para mí es mejor en función de. Siempre en función de. Por ejemplo, cuando uno, volviendo a una guitarra criolla, supongamos que hablamos de una guitarra criolla. El sonido ideal de una guitarra criolla es aquel que escuchamos cuando la guitarra está desconectada, desenchufada. Tocamos la guitarra y escuchamos y nosotros percibimos el aire que se mueve alrededor de la guitarra y llega a nuestros oídos. Ese es el timbre más natural del instrumento. Ese es el verdadero sonido de ese instrumento. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, lo mejor sería usar un micrófono de aire. Un micrófono que estuviese afuera y hiciera las veces de oído y captara ese micrófono lo que captan nuestros oídos y después se reamplificara. Y es cierto, eso es mejor. Desde ese punto de vista, es mejor. Ahora, ese no es el único enfoque para decidir, porque eso requiere de ser usado en condiciones muy cuidadas. Por ejemplo, si yo voy a tocar solista en un escenario, para mí solo, y tengo un buen sonidista y un buen micrófono, bien, un micrófono de aire es ideal, está perfecto. Ahora, si al lado mío ya hay un baterista, o un pianista, o un percusionista, bueno, es muy difícil, es imposible, en realidad, aislar absolutamente, hacer un micrófono tan unidireccional que solo tome mi guitarra y no entre nada más del ruido ambiente. Entonces, si yo estoy amplificando mi instrumento porque hace falta, porque la batería suena más fuerte, entonces yo tengo que amplificar mi guitarra para que la batería no me tape, pero a la vez la batería empieza a entrar por el micrófono de aire que amplifica mi guitarra, entonces también se está amplificando la batería y entra una sucesión de cosas que requieren de tener mucho control, de saber muy bien lo que se está haciendo para que la cosa funcione y salga bien. Esto en algunos ámbitos se puede hacer, en un escenario bien controlado, con un buen sonidista y buen equipamiento, se puede hacer, pero a veces el mismo músico que está en ese gran escenario, después le toca ir a tocar a un bar, el baterista está al lado, no hay sonidista, o si lo hay, no es precisamente bueno. Entonces el micrófono de aire deja de ser la mejor opción. Y el piezoeléctrico pasa a ser una opción bastante superior, porque por lo menos no capta el ruido ambiente. Capta lo que le pasa al instrumento y nada más. Entonces a partir de ahí, por eso digo que no hay mejor o peor. Es mejor o peor según qué, según en qué circunstancias se va a usar. Ahí el piezoeléctrico gana terreno porque es práctico, es fácil de usar, capta solo el instrumento en el que está instalado, tiene ciertas ventajas. Después hay que aconsejarle al músico cómo usarlo también. Me refiero a que, por ejemplo, si el piezoeléctrico se conecta a un pre que tiene además controles de graves, medios y agudos, hay que tratar de
para encontrar el sonido, yo aconsejo siempre poner el equipo a bajo volumen, que por el equipo salga el mismo volumen que da el instrumento sin enchufar, y tratar de ecualizar a ese volumen, porque nunca escuchamos una guitarra acústica que suene a 500 watts. ¿Me explico? Entonces es muy difícil tratar de ecualizar a grandes potencias. Conviene ecualizar a una potencia a la que estemos acostumbrados, a que el oído le parezca natural, y cuando ya se confunde el sonido que sale, uno no sabe si sale del equipo o si sale del instrumento, bueno, después subir el volumen. En todo caso, cuando uno lo suba, quizás, bueno, los parlantes trabajen un poco distinto y haya que restarle un poquito de graves. Pero bueno, pero ya estamos más cerca, ya dimos un paso hacia cierto grado de acierto, ¿no? Este, entonces, bueno, hay que aprender. Después del pre, o sea, uno usa un preadaptador de impedancia. Después del pre, uno trata la señal como si fuese una guitarra eléctrica o cualquier cosa de baja impedancia, un compact disc, no importa qué. Se trata la señal como cualquier señal electrónica. Bueno, en otros instrumentos, bueno, otra cosa, al músico hay que explicarle que el monitoreo no debería darle de frente, ni en la tapa ni en el fondo del instrumento, ya sea guitarra, cello, contrabajo, lo que fuere. El sonido proveniente del monitor debería dar en las fajas. Las fajas de los instrumentos son la zona más muerta a nivel vibratoria. Porque si uno enfrenta la tapa, si bien uno dice, yo digo, el piezoeléctrico no capta el ruido ambiente, no lo capta de manera directa, pero puede captar de manera indirecta. Es decir, si el sonido que sale del monitor pega en la tapa, bueno, puede hacer un feedback, y eso es un acople, ¿no? Porque el monitor estaría poniendo en vibración la tapa, y la tapa pone a vibrar el monitor, y el monitor a la tapa, y ahí vamos, ¿no? ¿Se entiende? Así que si apuntamos el monitor a la faja, minimizamos las probabilidades de que haya acoples. Después en otros instrumentos como un cello o un contrabajo, varía el formato del piezoeléctrico, puede variar el lugar donde se ubique, pero básicamente hay que pensar, como luthieres hay que pensar de manera técnica. O sea, la vibración, cuanto más directa vaya de la cuerda al piezoeléctrico, y haya un punto fijo de oposición, donde la tensión, digamos, la vibración comprima y descomprima el piezo, mejores resultados vamos a obtener. Cualquier otro sistema que capte vibraciones secundarias, vamos a obtener resultados un poco más pobres. A veces es lindo tener dos captaciones, una directa y una secundaria, y por ahí hacer una mezcla de las dos señales y obtener algo más de naturalidad. Otra cuestión es que muchos kits de estos para guitarras, que viene el piezoeléctrico y el pre para poner en el aro, trae también un micrófono condenser, que es un micrófono de aire, que ponen por dentro del instrumento. A mí no me gustan, me parece más un argumento de venta que una necesidad real. O sea, la necesidad existe, pero no la satisface, no es la solución. Hay una necesidad que es la de que suene más natural. Entonces uno pone adentro un condenser y bueno, quizás si lo usa en una graduación muy mínima, puede hacer que la señal del piezoeléctrico parezca un poco más natural. Voy a explayarme un poco en esto. ¿Por qué la señal del piezoeléctrico no sería natural? Bueno, porque ya dije, el instrumento al aire, uno escucha el sonido que el instrumento es capaz de mover, el aire que es capaz de mover alrededor. Cuando uno pone un piezoeléctrico en el puente, lo que está escuchando es la vibración que pasa en ese exacto punto. O sea, es la vibración que está pasando de la cuerda a la tapa, en ese punto. Y uno normalmente no está escuchando eso. Cuando uno escucha el instrumento sin enchufar, está escuchando todo el instrumento, todo el aire que se mueve alrededor. Si uno quisiera saber cómo sonaría la cosa ahí, uno podría poner un lápiz o un palito apoyado en el puente y apoyárselo en el oído, y va a notar que cambia, que ese timbre es más duro, es más rígido, es más estridente. Bueno, eso le pasa al piezoeléctrico. El piezoeléctrico está en ese lugar y está captando de esa manera. Está captando más duro, más rígido, más estridente, porque no tiene otra. No está captando el aire que está alrededor del instrumento. Entonces, la idea que vino a complementar es la de poner un condenser dentro del instrumento, porque eso es más como captar el aire y la sumatoria de las dos señales daría más naturalidad. En un punto es cierto, es una búsqueda válida, pero el sonido que está adentro de la guitarra es una porquería. La verdad que no es el sonido ideal. Lo que pasa dentro de la guitarra es
rebotes, cruces de frecuencias, intermodulaciones, montones de cosas que realmente no son dignas de ser rescatadas. Lo que nos gusta de una guitarra es el sonido que captamos desde afuera, no el que pasa adentro. El que pasa adentro es necesario y produce el que escuchamos afuera, pero no es el que percibimos afuera. Así que cuando uno pone el condenser adentro de la guitarra, en realidad está captando algo que quizás sirva para mentir un poquito al oído, pero difícilmente sea el sonido ideal. Distinto si ponemos un condenser por fuera. Si uno agrega un condenser del lado de afuera del instrumento, es como tener un pie con un micrófono de aire. Y eso podría ser más interesante. Normalmente vuelve a ser necesario tener un ámbito controlado, porque si el ámbito es descontrolado, es un pequeño bar y el baterista está sentado al lado nuestro, el micrófono de aire es el micrófono de aire y va a volver a captar lo que esté afuera y va a volver a hacer el lío que suele hacer. Entonces requiere otra vez de ámbitos controlados. Por eso, no es mejor o peor. Es según la circunstancia, elegimos qué herramienta nos va a acercar un poco más fácilmente al resultado buscado. Nunca va a haber un resultado ideal al 100%, no existe. Al 100% era el instrumento desenchufado. La contra es que no lo puede escuchar un gran auditorio. Entonces, ¿es necesario amplificar? Bueno, es necesario amplificar a expensas de que el sonido nunca va a ser exactamente idéntico a como lo escuchábamos antes de amplificarlo. Es cuestión de llegar a soluciones de compromiso. Todo en nuestro ámbito es así. Se llega a soluciones de compromiso. Nada es ideal. Conviene acostumbrarse a esta idea porque eso es un pensamiento técnico. Pensar de otra manera es pensar de modo mágico. Al que le guste todo bien, pero le va a costar más llegar a resultados con certezas, digamos, ¿no? Habrá que probar. La tecnología se sigue desarrollando todos los días, aparecen materiales nuevos y nuevos desarrollos tecnológicos y comerciales. En algún momento aparecerá algo más eficaz que lo que tenemos, todavía falta. Yo suelo estar bastante informado y al tanto y es poco. Hace poquito me enteré de una novedad que todavía no probé, pero bueno, ya la probaré y veremos qué onda. De momento, esto es lo que hay por ahí. No sé si da para ampliar mucho más el tema de los piezoeléctricos, porque ya después habría que pormenorizar instrumento por instrumento, pero ya digo, a rasgos generales lo que les comenté sirve para cualquier instrumento. O sea, piensen de qué manera la vibración tiene que llegar lo más perpendicular, lo más recta, lo más directamente al piezoeléctrico. Sepan que la corriente que van a amplificar es el diferencial que se provoque entre las dos caras del piezoeléctrico. Así que las vibraciones secundarias van a generar menos vibraciones, menos deformaciones en el cristal y por consiguiente menos cargas eléctricas, menos diferencial y por ende menos potencia y menos información. Así que cuando vayan a amplificar algo con un piezoeléctrico, piensen en función de esto. Son cristales, son frágiles, son muy delgados, trabajen con cuidado, se rompen, son caros. Bueno, las chapitas suelen ser baratas, estas cositas que mostré antes, pero bueno, pero son ineficaces también, o sea, es barato pero no sirve. Todo lo demás suele ser bastante más caro, los buenos son caros, así que hay que trabajar con cuidado, hay que tratar de tener 100% de acierto. O sea, primer intento, quedó bien instalado, sale funcionando, todos contentos. Manipularlo mucho nunca es buena idea. Si hay ruidos, normalmente es porque se rompió la jaula de Faraday que tiene alrededor todas estas cosas, que es lo único que hace que algo que tenga 20 millones de ohms de impedancia no meta ruido. Lo único que lo evita es la jaula de Faraday que conformaron con el cable mallado, con el plug metálico, con todas las piezas que se tienen en cuenta en estos casos. Cuando hay ruido es que en algún punto eso se rompió, la jaula está fallando, está rota, está abierta. Poner, sacar, no lo va a solucionar. Lo que hay que hacer es medir, es saber dónde se rompió, volver a soldar o volver a hacer la jaula o cambiar el cable. Bueno, requiere conocimientos de electrónica, meterse un poquito más por ese lado. No es imposible, no es trabajo para la NASA, pueden hacerlo, pero piensen, sean conscientes y averigüen. Y, digamos, no es solo moverlo y darle y retorcerlo. Todo eso no va a andar. Eso termina rompiéndolo. He visto demasiados rotos. Por eso se los digo. No es que piense mal de ninguno de ustedes, no los conozco, está todo bien, les deseo lo mejor. Y creo que pueden hacerlo muy bien, pero esto es muy común, por algo pasa, entonces se los cuento. Y bueno, no sé, ¿tienen algunas preguntas? Vamos con eso, a ver si queda alguna duda por ahí.
tírenme una punta, chicos, sean buenos. Por ahí, buenas noches. Hoy usted explicó algo que me resultaba interesante saberlo, que por ahí se ha encontrado con las marcas Fishman, ¿sí? Que los ecualizadores o el sistema suele ser medio como que siempre cuando uno sube el volumen hay un soplido. Este soplido, usted explica un par de cosas, se debe a una problemática del preamplificador que amplifica esa señal de impedancias y demás. No suele pasar con todas las calidades de los Fishman, eso es una punta, ¿no? Porque, bueno, no es un único ecualizador o sistema técnico, hay varios de distintos componentes y demás. Pero a veces me he encontrado con que probando el sistema fuera, ya estamos soplando, entonces no, punto, porque tenés esto. Y por ahí te encontrás con que otro que no sopla, ¿no? Y es medio hincha, subir el volumen. Vamos a separar un poco. Fishman es una empresa enorme que ha hecho mucho mérito para estar donde está y que nos ha dado muy buenos desarrollos. Ahora, como toda empresa confrontada a una realidad comercial, después tuvo cambios y tiene distintas aristas. Tienen algunas líneas muy económicas, OEM, hechas en Asia, que la verdad que no se pueden comparar con los modelos de mejor calidad, más caros, más tradicionales, que normalmente fueron hechos en Estados Unidos, que es donde nació la marca, porque la verdad que hay diferencia de calidades. Después lo otro es que dentro de los piezoeléctricos, yo me explayé más que nada sobre los cristales, pero existe otra opción, que es el piezocable. Son unos que en lugar de ser cuadraditos son redonditos, tienen como una malla por fuera. El piezocable está basado en un núcleo central, que es el conductor vivo, digamos, de la señal. Un material piezoflexible que está enroscado alrededor de esto, y después la malla por fuera que hace el otro polo, ¿no? Hace la masa. Entre los cristales y el piezo flexible hay unas cuantas diferencias. Los dos son piezoeléctricos y los dos tienen una impedancia muy alta. Eso es lo que tienen en común. Como diferencia es que el piezo cerámico es rígido, entonces no se comprime. Cuando uno le da una carga, la carga va directo sobre esto. Para mí es mejor en los acústicos porque no estoy poniendo ningún material absorbente. Cuando el instrumento no está enchufado, el piezo cerámico es lo mismo que un pedazo de hueso. Entonces el instrumento sigue sonando igual. En cambio, cuando uno pone un piezo flexible, eso, si ustedes lo tocan, es mullido, cambia de forma. De hecho, cuando pasa un tiempo presionado entre el hueso y el fondo de la ranura, tiende a deformarse, queda ovalado y aplanado. Quiere decir que la presión deformó. Por consiguiente, lo podemos considerar un material absorbente. Como es un material absorbente de las vibraciones, aunque las capte y las amplifique, si el instrumento estuviera desenchufado, si lo estuviéramos usando acústico, habríamos modificado la forma en que las vibraciones llegan a la tapa, porque no está llegando a través de un material rígido, sino de un material formable. Y esos preamplificadores no funcionan igual con un piezo cerámico que con un piezo flexible, porque tienen características de frecuencias de resonancias distintas. Entonces, en alguno quizás uno requiera de subir esos agudos. Normalmente los soplidos aparecen cuando uno aumenta los agudos. Y quizás ese pre en realidad tiene ese control, donde por ahí tiene muchos decibeles por octava en esos agudos, pero por ahí está hecho así para que los recortes, no para que los aumentes. O sea, por ahí está pensado para que lo uses para el otro lado. Entonces, según el micrófono que uno haya puesto, quizás en el instrumento ese uno requiera más agudos, o el baffle por el cual va a salir no tiene ni drivers ni tweeters, entonces quiere más agudos por lo que fuere, y está forzando en realidad un buffer a que suene agudo, entonces uno sube los agudos en el pre. Bueno, el error ahí es de uno, en realidad, porque estamos haciendo las cosas mal, estamos subiendo agudos en un lugar donde no deberíamos cambiar de caja y usar una caja que tenga drivers o tweeters, o drivers y tweeters. Entonces, bueno, todo eso hay que controlarlo, hay que ver. No es la marca en sí, sino las características técnicas del producto. Y ya digo, tiene productos caros, buenos, regulares, malos. O sea, hay todo un espectro muy grande. Algunos son más fiables que otros, pero también el precio varía. Todo eso lo tienen que estudiar. La hoja técnica de cada cosa está, y después la propia y personal experiencia, ¿no? La de ir y probarlo. Pero sobre todo eso, también el uso. Digo, si uno quiere más agudos, no quiere subir el pote de agudos del pre, pues tiene que tener una caja que tenga tweeters o drivers o las dos cosas.
Entonces ya no haría falta incrementar tanto los agudos desde el pre y se evitarían los soplidos. Hay que verlo todo en conjunto, digamos. El sonido final es la resultante del todo, ¿no? Es la sumatoria de todas las partes. Y la otra que había quedado pendiente, hay un sistema de amplificación que es Shadow también. Shadow. Seguramente se ha encontrado con varios de acá con esos sistemas, donde, que era la pregunta que iba y casi respondió. El sistema de captación suele ser como si fuera un termocontraíble. Como una lámina. Una lámina. Y son como, son como muy fieles. Hay también un abanico bastante grande. Hay de todo. A ver, el Airbags también fabrica esos piesos flexibles planos, chatitos. Tienen una razón, nacieron por una razón. Se amoldan muy bien a las irregularidades que pueda tener el fondo de la ranura del puente. Entonces evita la necesidad de rectificar a plano la base de la ranura. Pero tienen una contra. En realidad tienen menos ganancias. Entonces los preamplificadores a los que se conectan tienen que tener una multiplicación de la ganancia, con lo cual aumenta los soplidos. Así que, por un lado está bien. Ojo, algunos suenan muy bien, ¿eh? O sea, hay algunos equipos que lograron un equilibrio muy digno, están muy bien. No es por hablar mal de eso, pero digo, hay que tener cuidado porque hay de todo. O sea, hay casos en los que funciona muy bien y otros en los que no, y depende de la marca, del modelo, de qué micrófono combinaron con qué pre. O sea, hay toda una secuencia, ¿no? A seguir. Otra cosa, algunos, no tanto los actuales, en realidad no sé los actuales porque sé que hubo cambios, pero había algunos viejitos la jaula de Faraday está hecha con pintura conductiva, eso que ven negrito por fuera que parece un termocontraíble, pero no lo es, en el caso del Airbags y del Shadow, ¿no? Son como una tirita plana, flexible, y se ve todo plasticoso, pero la parte captadora tiene como una textura más mate por fuera, que recuerda un poco al termocontraíble, pero no lo es. En realidad es una pintura conductiva. Con el paso del tiempo se biodegradaba, los más viejos, no sé los de ahora. Y digo no sé porque hay una tanda realmente nueva y tiene que pasar un tiempo para saber qué va a pasar con eso. Sufrían de cierta degradación esa pintura y se hacían como microfisuras, entonces empezaba a haber ruidos. Siempre que aparecen los ruidos, la gente se la agarra con las piezas móviles. O sea, le empiezan a meter mano a los potenciómetros, le echan extraños líquidos, los mueven, y después se la agarran con el piezo eléctrico. Lo ponen, lo sacan, vuelven a cambiar el hueso, cambian de material, le ponen suplementos, le agregan cositas, le sacan cositas. Si el piezoeléctrico ya se deterioró y ya perdió parte de su jaula de Faraday, todo eso no va a servir para nada. Solo lo va a terminar de destruir. Y si no, van a destruir también el circuito. A veces se da la inversa. A veces el circuito tiene una falla. Probablemente un capacitor pinchado, aparece un ruido a través de esa pinchadura de ese capacitor que se degradó con el paso del tiempo. Y la gente se la agarra con el piezo eléctrico y lo pone y lo saca y le da y le pone más peso, menos peso, no sé, hacen cosas. Todo eso no va a dar nada. Hay que determinar con exactitud. Para mí lo mejor es sacar las cosas del instrumento y probarlas en una mesa de trabajo. Si el circuito solo no mete ningún ruido y no tenemos ninguna herramienta de medición más sofisticada o un conocimiento un poco más allá, deberíamos dar por sentado que ese pre estaría funcionando bien y que el problema estaría en el piezo. Entonces uno tiene que tener otro piezo, probar, si todo está bien, listo, se determinó que el problema del ruido era generado en el piezo eléctrico y no en el circuito. Ahora, si uno ponga el piezo eléctrico que ponga, el circuito sigue metiendo ruido, bueno, hay que entender que el problema es electrónico y que está en el circuito y que no necesariamente van a ser los potenciómetros, que es lo primero con lo que la gente se la agarra. Se la agarra con los potenciómetros y con los jacks. Y no siempre es así, a veces y muchas veces son componentes que se deterioraron por el paso del tiempo, por lo que fuere. Entonces, ahí ya hace falta tener conocimientos de electrónica para tomar mediciones sobre la placa, poder ver qué se deterioró, cambiarlo, lo que sea. Algunos se pueden arreglar y otros ni siquiera porque usan montaje superficial, por ejemplo, hay unos... El montaje superficial se arregla también, digamos, pero hay algunos que tienen chips ya integrados en la propia plaqueta. O sea, el chip y la plaqueta son una unidad, ¿no? Hay algunos, creo que el Easy o Precis de Fishman es así, tiene un afinador y eso está integrado en la propia plaqueta. Bueno, cuando se arruinó y se terminó el chiste. Pero bueno, digo, hay que separar algunas cosas. A veces se nos hace un poco de mezcolanza. Hay que tratar de
tener un pensamiento muy técnico, de separar todo, de sacar todo, de usarlo en un banco de trabajo. No hay por qué estar lidiando con el instrumento todo el tiempo. Se puede probar afuera todo. Y una vez que uno resolvió, el instrumento debería estar andando bien. A veces los ruidos son mecánicos, son parte del propio instrumento. Una espineta suelta, mal pegada, algo que vibra. No sé, hay que determinarlo. Después, bueno, otra cuestión. Cuando hablé de los micrófonos, de los pickups magnéticos, expliqué que con un tester se podían hacer una serie de mediciones que nos daban ciertos datos, ¿no? O sea, con un tester podíamos medir el valor resistivo de la bobina, podíamos con un capacímetro medir la capacitancia implícita de la bobina, con un inductancímetro medir la inductancia en henrys, después con un teslámetro o gaussímetro medir la cantidad de militeslas o gauss que tenga el campo magnético. Con los piezoeléctricos estamos más jodidos, porque la verdad que hay poco que uno pueda medir con instrumental común. Uno podría medir el valor resistivo si tiene un tester que tenga un ómetro de alta impedancia, porque 20 millones de ohms no es poco. Sea lo que sea que mida, va a ser alto, va a ser por arriba de 20 millones de ohms, o sea que nos va a decir muy poco, no nos dice gran cosa. Después ya necesitaríamos otras cuestiones. Quisiéramos hacer pruebas para saber en qué frecuencia central de resonancia trabaja, tendríamos que tener un frecuencímetro, un inyector de señales, un banco de pruebas para hacer los trabajos. Así que la verdad que es bastante menos amigable a la hora de recurrir a un tester económico, digamos, casi que no sirve para nada con un piezoeléctrico. Nos va a servir más para medir la continuidad del cable, cosas así. Pero no hay mucho que se le pueda medir. Así que yo aconsejo que los que van a dedicarse a reparar, bueno, tengan siempre un piezoeléctrico que sepan, que lo guarden, que lo tengan como herramienta de medición, como herramienta de prueba. Es decir, me traen una guitarra, mete ruidos, tiene un piezoeléctrico, bueno, saco el que tiene y pongo el mío, dejó de hacer ruido, listo, el problema es el piezoeléctrico. Pero digo, hay que tener algo, no se queden cortos, hay que tener con qué hacerlo. ¿Está? Después, si la guitarra que le traen tiene un piezo flexible, traten de reemplazarlo por un piezo flexible. No cambien un piezo flexible por un piezo cerámico, porque la verdad que tienen ganancias distintas. Entonces, si el circuito al que se conecta ya fue pensado para ese tipo de piezoeléctricos, y ustedes lo cambian por otro, se van a quedar o pasados de ganancia o faltos de ganancia. ¿Se puede arreglar? Sí, pero hay que tener conocimientos electrónicos, hay que abrir el circuito y saber qué componentes cambiar para conseguir lo que uno está buscando. Puede ser muy engorroso, incluso arriesgado, digamos, y esto siempre hay que consultarlo con el cliente, si el cliente quiere o no correr ese riesgo. ¿Está? O sea, no es algo que yo aconseje hacer. Digo, ¿es algo que se puede hacer? Sí. ¿Lo aconsejo? No. O sí cuando tengan todo el conocimiento, el instrumental y todo lo necesario para minimizar ese riesgo, porque desaparecer no va a desaparecer nunca. Bueno, chicos, no sé, si tienen más preguntas, vamos con eso, y me ayudan un poco además, porque la verdad que no tengo mucho más para contarles sobre los piezoeléctricos, porque el campo es un poco limitado por sus propias características. Así que si tienen preguntas, bienvenidas, y si no, seguimos otro día con otra cosa. A ver, alguien había hecho una pregunta. ¿Cómo leo los mensajitos? A ver si me ayudan. A ver acá, Ari. Dice, buenas noches, una consulta sobre el mito. ¿Qué tan cierto es que un sistema de audio repercuta en la acústica natural de un instrumento? No veo por qué sería un mito, digamos. Ahora voy a tratar de leerla. Dice, el mito, ¿qué tan cierto es que un sistema de audio repercuta en la acústica natural de un instrumento? Y es totalmente cierto, digamos. ¿Por qué no lo sería? El equipo de audio es el que va a representar el sonido del instrumento. O sea, el instrumento tiene un sonido natural. Después nosotros agregamos un sistema de captación, sea cual fuere. El instrumento que va a amplificar esa señal es el equipo de audio, es el sistema de audio, ¿no? Un amplificador, un baffle. Tiene que recrear lo mejor posible el sonido original. Es decir, si yo tengo el mejor amplificador del mundo, el mejor piezoeléctrico del mundo, el mejor instrumento del mundo, y después le instalo un parlante de una radio portátil, el sonido que voy a tener es pésimo. No va a representar el sonido natural y verdadero del instrumento. Entonces requiere de algo que no sea el parlante de una radio portátil. Entonces, ¿qué sería? Un baffle. ¿Un baffle qué? Con un buffer nada más, y por ahí no.
por ahí no. Por ahí para un contrabajo puede andar, pero si fuese una guitarra requeriría de tener graves, medios y agudos. En 2 vías, 3 vías, 4 vías, depende del diseño del baffle, depende de lo que se esté buscando, en qué frecuencia trabaje. Así que yo creo que hace mucho. Después, por otro lado, parte de ese sonido que sale de ese baffle o de esa caja puede interferir con el instrumento. De hecho, cuando uno escucha un acople es que está directamente interfiriendo. Es decir, el sonido que sale del baffle, como ya lo expliqué, pega en la tapa y hace un loop y vuelve a reamplificarse. Eso también sería una forma de interactuar el sistema de audio con la acústica natural del instrumento. Así que sí, actúa. No veo por qué sería un mito. Actúa, de hecho, actúa per se, actúa porque está haciéndolo, porque de eso se trata, digamos. No sé, por ahí hay algún mito, pero no sé cuál es. La verdad que ahí no sé. Si me lo querés aclarar un poco, te contesto, no tengo ningún problema. Si es que lo sé. Creo que, no hice yo la pregunta, pero creo que se refería, porque es una consulta que a mí me han hecho cuando instalo los sistemas de pre en guitarras que no lo tienen, si la instalación de ese pre va a afectar el sonido que ya tiene la por ahí guitarra. viene. Creo que va por ahí la pregunta. Sí, A puede mí, ser. siempre Por que ahí. instalo, va por ahí, siempre que te vas a instalar uno, lo primero que te preguntan es si le va a ver el sonido de la guitarra. Sí, me fui por otro lado, me fui por el lado de que el equipo final, digamos, modificara la acústica del instrumento. Se refieren a que cuando uno monta en el instrumento ciertos componentes de amplificación, se modifica la calidad acústica del instrumento. Si está bien instalado, no debería. A ver, el piezoeléctrico, si es un piezo cerámico, es tan rígido como el hueso. Esto, desde el punto de vista de la compresibilidad, es tan duro como el hueso. Y después, en su estructura, es medianamente flexible, o sea que acompaña el movimiento de la tapa. Ojo, no es flexible como un cable, pero bueno, pero tampoco es rígido como un vidrio. Así que eso debería ser suficiente para que la cosa no cambie. Ahora, cuando uno hace un agujero en el aro de la guitarra y pone adentro un preamplificador, el aro en sí es una zona muerta, es una zona estructural, es la zona que hace que la tapa y el fondo se mantengan separados y mantiene la rigidez del instrumento. El aro en sí no provee, no es un material vibrante, digamos. Ahora, uno está metiendo adentro un cuadradito, está metiendo un cubo. Entonces le está quitando un poco del litraje de aire que tiene adentro del instrumento. La cantidad es poca, realmente no debería afectar nada. Sí puede generar vibraciones, o sea, puede tener vibraciones indeseadas, ruidos parásitos por estar mal atornillado, mal ajustado, o porque el plástico vibre una pieza de encastre con otra y tenga juego y meta alguna vibración, algún ruido que uno no quisiera. Eso podría pasar. Si está todo bien, si está todo bien hecho, bien planeado, bien instalado, no afecta a la acústica. Después, cuando uno hace el agujero para pasar el cable, estamos hablando de un agujero de 3 milímetros. 3 milímetros. ¿Estamos? La guitarra tiene más agujeros más grandes de polillas y siguen funcionando muy bien. Un agujero de 3 milímetros para pasar un cable no es nada. Y después queda el cable adentro, ni siquiera que es un agujero pasante hacia la nada, digamos, es mínimo. Y por otro lado, cuando uno lo va a hacer, tomó la decisión, tiene la claridad mental de saber que necesita que el instrumento se pueda amplificar. Entonces, ese será el precio a pagar, digamos, hacer el agujerito. Después, el agujero que se hace en el zócalo para agarrar el jack, se hace en el zócalo. El zócalo es esa parte en el culo de la guitarra que permite que se mantengan unidos las dos mitades de los aros. Es una zona, quizás la zona más muerta acústicamente de todo el instrumento. Así que este sí no afecta en nada en absoluto. Después, bueno, cuando uno perfora para pasar el cable del piezoeléctrico, hay que tener la precaución de no romper las espinetas. Algo que he visto que hacen. Eso sí podría modificar un poco la tímbrica del instrumento. Pero ya la culpa no es del piezoeléctrico, sino de quien lo instaló y cómo lo hizo. Hay que tener algunas herramientas. Yo, por ejemplo, uso un endoscopio. Tengo un endoscopio para poder ver el instrumento por dentro. Mando el endoscopio por la boca de la guitarra y puedo ver todo y sacar mis conclusiones antes de perforar. Quien no tenga un endoscopio, bueno, consígase imanes de neodimio muy pequeños y póngalo en la ranura de la guitarra y por debajo, por dentro de la boca, uno puede mandar, aunque sea un clavo, algo que se mantenga
colgando de ese imán, digamos. Entonces uno sabría que donde está el imán es donde uno va a hacer la perforación, y donde está el clavo uno se fija si hay o no una espineta. Digo, hay que ser ingeniosos, hay que rebuscársela para que la cosa funcione. Si la instalación está bien hecha, no debería interferir con la acústica del instrumento. Cambiando de instrumento, por ejemplo, en un contrabajo se levanta la pata de los graves del puente y se desplaza el piezoeléctrico entre la pata y la tapa. Ese piezoeléctrico en realidad tiene 1 milímetro de espesor y es rígido. O sea, es flexible en el sentido de la tapa, pero desde el punto de vista de la compresión no se comprime, no es un material absorbente. Entonces las vibraciones del puente pasan directamente a la tapa. La verdad que no lo afecta en nada, en absoluto. Hay algunos micrófonos que vi que le ponen un pedazo de goma eva, eso no sería buena idea. Pero es una sola marca, digamos. Es una propuesta de alguien, pero no es común, no es regla. Así que, ya les digo, no es tanto el hecho de poner un sistema de amplificación, sino de cómo se hizo esa instalación, qué se eligió, por qué. Tienen que pensar en todas las aristas. Es muy común en nuestro ambiente que haya cuestiones pasionales. Mira, ahí compró el último que salió de... No se cuestiona si anda bien, si está bueno, si es mejor o peor, dónde lo va a querer usar. Es el último que salió. Entonces, bueno, qué sé yo, con esas cosas que son un poco infantiles hay que lidiar a diario, ¿no? Pero bueno, nosotros, es nuestro deber, digamos, tratar de pasar las cosas por otro filtro, que es el filtro técnico. Es decir, para tal instrumento convendría, para tal instrumento y tal búsqueda convendría tal cosa. Y sería quizás así la forma de ver cómo arrimamos el acierto, ¿no? Lo más posible. Porque ya les digo, siempre es una solución de compromiso. El tema es qué costo tiene ese compromiso. Veo que sí, que era esto a lo que se refería Juan Carlos. Perdón que antes te malinterpreté, no lo entendí, nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, si alguien más tiene alguna preguntita, y si no, vamos cerrando. Voy pidiendo ahí el salvavidas de mi amigo Rafa. Rafita, ¿estás por ahí? Sí, ahí activé el micrófono. ¿Me escuchás, Mariano? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo creo que más que excelente este encuentro. Yo por lo menos, no sé el resto de los compañeros, ¿no? Pero yo por lo menos lo disfruté tanto más que el primero. Tanto más que el primero en el sentido de que diste con un montón de tips muy, muy interesantes que los hemos visto. Es decir, vieron que a nosotros nos pasa que a veces ligamos el instrumento que agarró otro o que Claro. otro construyó y tenemos que o reparar algo y bueno, y de paso uno va viendo y chusmea en qué situación llega, cómo lo trabajó, qué cosas hizo. Y sí, estuvo excelente el encuentro. Yo quiero aclararte que no solamente nosotros disfrutamos de tu charla, sino que a su vez otros tantos que no pueden estar por motivos laborales principalmente, después la ven en la plataforma. Y al mismo tiempo, otros colegas la ven a partir del canal de YouTube que tenemos en la diplomatura. O sea que esto se multiplica, y en buena hora que se multiplique porque, nada, tenemos el placer de poder disfrutarte aquí ahora, en tiempo y momento real, poder disfrutar de tus Son gente conocimientos. rara. ¿Eh? Son Somos gente gente rara. Somos gente rara, y vos sabés que aparte, en esta charla en particular, yo tengo otros amigos que no son del palo de la lutería, sino que son colegas míos en la escuela técnica, en La Falda, que lo van a disfrutar más aún porque los tipos están laburando con la electrónica y todas estas cosas las charlamos, accidentalmente las charlamos. Somos gente rara, somos gente rara. Muchachos, si no hay más preguntas, lo liberemos porque, como él comentó, tenía otro compromiso. Sí, tengo un compromiso familiar ahora en un ratito. Pero bueno, más que nada es esto. Hay otra cosa. El micrófono, el pick-up magnético, dio para más charla porque tiene más cosas que uno pueda medir, más cosas de las que uno puede intervenir. El piezoeléctrico se hace con otra tecnología y está un poquito más lejos. Nadie bobina a mano un piezoeléctrico, no hay nada que bobinarle. Entonces, digamos, como requiere de alta industria y de otras cuestiones, nos deja un poco más afuera y hay menos temas para tratar. Es inherente al formato propio del producto, digamos.
Así que, bueno, la charla iba a ser más corta forzosamente porque hay menos interacción que podamos tener. Pero bueno, si de algún día les aparecen otras dudas, qué sé yo, si algo quedó colgado por ahí o me olvidé, bueno, nada, siempre hay ocasión de retomar en otra ocasión. Me gusta enseñar, me gusta que la gente tenga curiosidad y trato de, con las limitantes obvias que todos tenemos, digamos, trato de, desde donde sé, desde lo que sé, tratar de que se entienda, que lo aprendan y que les sirva a alguien, porque si no, directamente me quedo en mi casa y no lo cuento y listo, y se terminó, nadie me obliga, está todo bien. Entonces trato de que cuando se da la oportunidad sea bueno para todos, para mí y para ustedes, ¿no? O sea, que sirva de algo y bueno, eso, que tenga algún sentido hacerlo. Si no, ya te digo, paso, la mayor parte del tiempo soy bastante ermitaño. Así que, qué sé yo, cuando se da, bueno, está bueno. Y lo que me propusiste para hacer allá en Córdoba es lindo. Dale. Ya lo vamos a ir armando. Bueno, a ver, amigos, pulgar para arriba, como para decir listo, gracias. Yo les agradezco a todos que hayan Gracias, estado, les agradezco la paciencia, el aguante. Y ahí hay gente que me agradece, que yo soy medio soquete con estos sistemas y estas plataformas, les agradezco a todos los que me están agradeciendo. Y bueno, que lo pasen lindo, y investiguen, piensen técnicamente, que les va a ayudar más que pensar mágicamente en estos casos, porque la guitarra o el instrumento al fin de cuentas es una cosa. Nuevamente, muchísimas gracias. Mariano. Chao, chicos, hasta luego. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, Rafa. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias.